Según sostiene el mal llamado profesor Rayo, hasta ahora la humanidad ha estado equivocada. Hasta que él no nos lo ha demostrado, hasta que él no nos lo ha enseñado, pensábamos, creíamos muy erróneamente, que Marx había sido un enemigo del trabajo infantil. Pero gracias al mal llamado, nos hemos enterado de que no, de que Marx era un fervoroso defensor del trabajo infantil. Y para demostrarnos algo tan increíble, algo tan asombroso, y él mismo admite que efectivamente esto no hay quien se lo crea, va a utilizar cuatro textos escogidos de forma muy especial para insultar a Marx, para faltarle el respeto a Marx, para adulterar a Marx, para cambiar lo que ha dicho Marx, porque a fin de cuentas Marx está muerto y no puede defenderse. Y de estos cuatro textos, muy especialmente buscados para demostrar lo indemostrable, dos no son de Marx. Dos ni siquiera son de Marx, con lo cual difícilmente se va a poder demostrar eso con esos textos. Pero hay dos que sí que son de Marx. Son dos textos muy especialmente escogidos porque pueden con facilidad ser cambiados, pueden ser tergiversados. Bueno, con facilidad no, con dificultad, pero bueno, son los que él escoge. Y de estos dos textos, el primero de ellos es un texto de El Capital. Hasta ahora, miles, quizá millones de personas habían leído El Capital y no se habían enterado de lo que Marx decía en El Capital. Pero el profesor Rayo, el mal llamado profesor Rayo, nos ha explicado que estábamos todos equivocados, que él ha entendido ya por fin lo que verdaderamente Marx dice en esos textos y que Marx asombrosamente está defendiendo el trabajo infantil. Y para ello, ¿cómo lo hace? Pues se coge un texto del Capital, un texto muy especial, podía haber cogido otros en los que no dice eso, pero se coge este específicamente, se agarra a un clavo ardiendo. Es lo que dice Lenin, de que hay por ahí una legión de individuos que se dedican a coger textos de Marx, adulterarlos, cambiarlos, sacarlos de contexto y convertir a Marx en lo que Marx no es. Bueno, pues en este texto del Capital lo que hace el mal llamado es lo siguiente. Podía cogerse el texto directamente en alemán, a ver qué es lo que dice. O si no sabe alemán, hay muchas traducciones, hay diversas traducciones de El Capital al castellano, algunas muy malas y otras mejores. Pero no, él no se coge ni el texto en alemán ni una traducción de las que hay al castellano. Se coge un texto en inglés. ¿Y qué texto en inglés? Y nos hace una traducción torticera, en unas partes directa, en otras partes tergiversadora de lo que dice Marx. Pero es que aún así no parece nada claro que Marx defendiera el trabajo infantil en este texto del Capital. Y en todo caso, miles, quizá millones de personas han leído este texto en diversos lugares, en diversos extractos, porque es un texto que se cita frecuentemente, y hasta que él no nos lo reveló, no nos enteramos que estábamos equivocados y que el texto dice algo totalmente distinto de lo que dice. Pues vamos a escuchar al mal llamado profesor Rayo explicándonos qué dice Marx en El Capital y cómo, según él, defiende el trabajo infantil. Del sistema fabril, como podemos ver en detalle en la obra de Robert Owen, Owen era un socialista utópico que aquí cita aprobatoriamente, del sistema fabril brota el germen de la educación del futuro. Es decir, que en las fábricas encontramos el germen de la educación del futuro, de la educación que trascenderá a la que hoy reciben los niños. Esa educación del futuro combinará para todos los niños, a partir de cierta edad, el trabajo productivo con la educación y la gimnasia, no sólo como método para acrecentar la producción social, sino como único método para la producción de hombres desarrollados de manera omnifacética. La verdad es que incluso con su traducción, su retraducción, no traducción, con su retraducción del inglés, torticera y adulterada, consigue engañar con facilidad a nadie. Cualquiera que haya escuchado esta retraducción, que nos tendrá que explicar por qué retraduce del inglés,
pues no queda muy convencido de que Marx defendiera el trabajo infantil, pese a todos los intentos del mal llamado profesor Rayo de injuriar y despreciar y vejar a Marx y a su obra. Y una de las cosas que rápidamente uno se da cuenta al escucharle es que no sabe quién es el grandísimo Roberto Owen. Roberto Owen es alguien que brilla en la historia de la humanidad y que siempre aparecerá en algún lugar. No es de esos hombres cuyo nombre acabará olvidándose, como quizás, como muy posiblemente, el mío. Roberto Owen es importantísimo en la Revolución Industrial y su obra ha trascendido hasta el día de hoy. La Revolución Industrial podríamos decir que tiene tres nombres, tres hombres que son quienes verdaderamente la hacen. El primero es Watt. Watt es el inventor de la máquina de vapor, pero Watt con su máquina de vapor la utiliza muy principalmente, por ejemplo, para achicar agua en minas y cosas así. Otro gran nombre de la Revolución Industrial es Cartwright. Cartwright lo que hace es que coge la máquina de vapor de Watt y la aplica a un telar de lanzadera, y a partir de ahí el tejido empieza a ser baratísimo. Y luego, a partir de él, la máquina de vapor se va a ir aplicando a muchísimas labores que van a ser mecanizadas y que van a ser abaratadas extraordinariamente. Y el tercer gran hombre en la Revolución Industrial, el tercer gran creador de la Revolución Industrial es el grandísimo Roberto Owen. Roberto Owen era un industrial, posiblemente el mayor industrial de su tiempo, se hizo extremadamente rico con sus negocios y es el inventor del sistema de fabricación fabril. Hasta tal extremo que Owen empieza a hacer dinero cuando todavía es joven con el hilado, con máquinas de hilar. ¿Por qué? Se había inventado ya el telar de lanzadera movido por máquina de vapor. Ahora había un problemón, y es que no había hilo suficiente. Había una demanda tremenda de hilo, el hilo se pagaba muy caro. Y entonces Engels, en la situación de la clase obrera en Inglaterra, nos comenta que durante unos decenios, no muchos, apareció un curioso oficio, que era un individuo que iba con un carro lleno de balas de algodón, iba por los pueblos, y todo el mundo en los pueblos tenía su rueca. La gente se cardaba la lana o se cardaba el lino, si es que allí se cultivaba lino, y luego lo hilaba, lo tejía. O sea, ellos vivían del consumo autotextil. Vivían del autoconsumo en todo, en el textil, en la comida, prácticamente se lo hacían todo. Entonces estas personas, estos comerciantes, llegaban a un acuerdo contigo, sobre todo con las mujeres que tenían tiempo en las casas en invierno. Te daban normalmente una bala de algodón y luego tú devolvías la bala hilada. Luego ahí ya el acuerdo que fuera, te quedabas con parte del algodón, te lo pagaba en dinero o lo que fuese. Entonces Roberto Owen hizo dinero con las primeras máquinas de hilar, que al principio hilaban de forma muy vasta, nada más para saco, pero ya a mediados del 19 ya solo quedaban hiladores muy finos de seda, porque estas habían mejorado muchísimo. Y el 1 de enero de 1800 compró una fábrica, compró un conjunto de fábricas, compró un pueblo, compró un municipio, en verdad, llamado New Lanark. Y allí estuvo durante 30 años, desde los 29 hasta los 59 o 60 años, dirigiendo esta fábrica textil. Una fábrica textil donde él crea el método de producción en serie. O sea, llega el material, se carda, se hila, se teje, se tiñe, y hay diversos tipos, diversas formas. Prácticamente es el inventor del catálogo, ¿no? Hay diversos productos que siempre se hacen igual. Te pueden enseñar el producto de catálogos, producto de calidades de hilo, producto de calidades de hilado, tipos de teñido, calidades de teñido, y te dan el producto que tú quieres. Y los obreros van haciendo partes diversas en esta producción. De tal manera que Roberto Owen crea el sistema de producción fabril, el sistema de producción en serie, el sistema de producción en masa. Pero no lo crea solo para los tejidos, sino que en este pueblo, que es a la vez municipio, que es a la vez empresa, de New Lanark, pues él prácticamente lo crea
Y las casas de New Lanark eran una cosa asombrosa. La gente hasta el zar fue a ver aquello porque se quedaban absolutamente asombrados de cómo era aquello. A día de hoy nos parecería lo más normal del mundo. Dice, bueno, pues esto es que es una promotora inmobiliaria que ha hecho esto. Esto es más o menos el aspecto que debía tener en aquellos tiempos. Y es que si te fijas, los dos edificios y el de atrás son iguales, son exactamente iguales, son producidos en serie. Y este otro está producido en serie, con la calle totalmente recta, con todas las ventanas, con todas las puertas iguales. Aquí, cuando tú llegas, todas las ventanas son iguales, todos los picaportes son iguales, todos los tejados, todas las chimeneas, todo en New Lanark se hace en serie, es fabricación en serie. Aquí vemos, por ejemplo, estas casas que tienen una puerta, 8 ventanas y una chimenea, todas exactamente iguales. Y aquí vemos otras casas que también son todas exactamente iguales. ¿Qué es lo que pasa? Tú entras aquí en estas casas y te das cuenta que la distribución de todas las casas de la calle es igual. Si hay casas a ambos lados son iguales, ¿no? Porque en otros tiempos, si se te rompía una manilla de una puerta, si se te rompía un caldero, porque luego los muebles dentro son todos iguales, los utensilios de cocina son todos iguales, las distribuciones son todas iguales. Es una producción en serie de también, en este caso, inmuebles. Es una producción totalmente en serie de edificios. Hasta tal extremo que vemos en esta imagen, muy curiosa, que la iglesia es otra casa más. Simplemente le han puesto ahí una especie de frontispicio, le han puesto una especie de campanario y ya está. La iglesia es exactamente igual que todas las edificaciones. Y cuando tú llegabas a la New Lanark, pues aquella gente se quedaba asombrado, ¿no? De que llegabas a las casas y todos los pucheros eran iguales. Cuando se te rompía un puchero, ¿qué hacías? Pues lo mismo que cuando se te rompía un picaporte. Ibas al herrero y decías, hazme uno. Y te hacía uno pues como le salía. No era producción en serie, era producción artesanal. No había dos picaportes iguales. Cuando un picaporte se rompía, pues se hacía otro. Pero Owen hace el catálogo, o sea, esto que hoy en día vemos de que tú necesitas herrajes para puertas y ventanas, dices, este es el modelo Siena, este es el modelo París, este es el modelo moderno, este es el modelo gótico, pones toda la casa igual, eso era algo absolutamente increíble, ¿no? Y entonces Owen es el creador del sistema de producción fabril en serie. Pero Owen no se quedó solo en la producción de bienes, sino que también empezó la producción de servicios. Y entre estos servicios estaba, por ejemplo, la comida. Owen empezó a pensar, esto es ilógico, esto no puede ser rentable, que cada familia se haga su comida y que se haga su puchero y que se fría sus huevos. Y entonces empezó a especular con que debería haber unos comedores sociales que hicieran comida para toda la comunidad, con unas personas especializadas en estos trabajos de hacer comida en ollas muy grandes parecidas a las de los cuarteles, etc. Y creó los comedores comunales de su pueblo y de su fábrica o conjunto de fábricas de New Lanark. Pero lo más interesante, y a dónde vamos, es que Owen también creó el sistema de producción fabril de la educación. Hasta entonces, ¿cómo se educaban los niños? Pues los niños pobres se educaban en casa. La inmensa mayoría de los niños se educaban en casa. Y la madre enseñaba a coser a las hijas y el padre enseñaba, pues yo que sé, a ensillar a los caballos a los hijos. Era la forma en que se enseñaba. Y luego cuando tú querías aprender un oficio, lo que hacías es que si tú querías ser pues herrero, entrabas de aprendiz de herrero. Si querías ser alfarero, pues entrabas de aprendiz de alfarero. Tú entrabas de aprendiz e ibas aprendiendo del maestro el oficio. Owen dice, esto no puede ser, hay que modernizarse, es que ya estamos en el siglo XIX, no podemos seguir de esta forma, hay que hacer algo parecido a lo que se hace en la educación, por ejemplo, en los seminarios, ¿no? Cuando tú ibas a ser cura, hasta el Concilio de Trento, que se está desarrollando en 1550 más o menos, tarda varios años,
pues tú entrabas de monaguillo a ayudar al cura, y el cura que veía que tenías vocación te iba enseñando a ser cura. Llegado un cierto momento ya informaba de que tenía alguien al que le estaba enseñando a ser cura. Ibas a la diócesis, te examinaban, vale ya para cura, no vale para cura, qué cosas le tiene que seguir enseñando el cura. Ya por fin se ordena, le vamos a mandar una parroquia con otro cura de más nivel para que le siga enseñando. Hasta 1550 no se crean los seminarios, tú aprendías porque te enseñaba otro, y así claro, en el Concilio de Trento decían que era lamentable el nivel teológico que tenían la mayor parte de los curas católicos. Pues Owen va a crear la educación fabril, la educación en masa, la educación en serie. Es el creador de los planes de estudio, y en estos planes de estudio se indica lo que debe aprender el niño. O sea, el niño cuando cumple 9 años tiene ya que tener estos conocimientos de matemáticas. Y de los 9 a los 10 años tiene que aprender esto de matemáticas. Y va a haber personas que van a tener una educación especial porque van a ser formadores, educadores de niños en unas instituciones que van a estar preparadas para ello. O sea, una escuela, un colegio. Esto nos puede parecer algo normal hoy en día, pero en aquellos tiempos era propio de gente muy avanzada, de gente muy revolucionaria. Y esto que dice Owen, de que los niños deben aprender tres cosas dice Owen, deben aprender los oficios en estas escuelas, deben aprender cultura general con cosas que no les van a servir para el trabajo, pero que sí que les forman, como por ejemplo aprender historia. Una cosa es aprender carpintería, que sí que te va a servir para el futuro, y otra para el trabajo productivo en el futuro, y otra cosa es aprender historia, que evidentemente al carpintero la historia de la carpintería, ni siquiera la historia de la carpintería le va a valer para nada. Y luego hay otra cosa increíble, modernísima, que defendían esta gente, que era que los niños también tenían que hacer no solo educación mental, sino educación física, que era necesaria la gimnasia, con tablas y ejercicios físicos parecidos a los que hacían los soldados. Esto era algo extremadamente novedoso. Roberto Owen es el creador de los planes de estudios, es el creador del sistema de educación mediante profesores y escuelas. Es el creador de la escuela, de la educación del futuro. ¿De qué futuro? Del presente. El mal llamado profesor Rayo tiene muy pocos conocimientos de historia, se le ve rápidamente cuando se ven sus obras, sus libros, sus vídeos, y tiene muy pocos conocimientos de historia económica. ¿Pero para qué los necesita? ¿Para qué los necesita? Si él tiene una visión estática del mundo, el mundo no es un pasar, el mundo no es un devenir, el mundo no es algo dialéctico, no, el mundo está parado. El mundo está parado y él nos recita sus chorradas economicistas que son como ese bálsamo de Fierabras, ese ungüento amarillo que vale para todo, para cualquier economía, en cualquier momento histórico, en cualquier lugar del mundo. Y no se da cuenta de que él mismo ha sido educado, entiendo que con escasísimo aprovechamiento, mediante el sistema de Robert Owen, ese sistema del que brota el germen de la educación del futuro, de esa educación que tenemos hoy en día y que ya 200 años después de que la inventara Owen se está empezando a quedar vieja, porque ya se empieza a decir que el plan de estudios tiene que ser superado y que tenemos que ir a una educación personalizada, pero no en la familia, sino personalizada en la escuela, que cada niño debe tener una educación adecuada a él mismo y que tenemos ya que empezar a superar el sistema de Owen, pero la realidad es que hasta el día de hoy todavía no lo hemos superado. Roberto Owen en su obra pedagógica revolucionó la enseñanza. Hizo cosas que nunca se habían hecho hasta entonces. Hizo cosas que parecían absolutamente asombrosas, delirantes. Aquella gente que la veía decía, este hombre debe estar medio loco. Pero no era así. Y Engels, del socialismo utópico al socialismo científico, nos explica parte de la obra de Owen. Owen fue el creador de las escuelas de párvulos, que funcionaron por primera vez en New Lanark. Los niños eran enviados a la escuela desde los 2 años y se encontraban tan a gusto en ella que con dificultad se les podía llevar a su casa. En verdad no es cierto, porque
era aún más. Los niños te los cogían desde el momento en que sabían andar. O sea que con poco más de un año ya te cogían los niños en New Landar. Y allí estaban en la escuela durante muchísimo tiempo. Owen hubiese querido que por lo menos hasta los 14 años, dada la situación, o más bien hasta los 17, pero claro, no le dejaban porque no era el único propietario de la fábrica, sino que había otros, y de hecho el intentar que los niños dejaran de trabajar a los 12 años y fueran a la escuela desde los 12 hasta los 14 en New Landar, le acabó costando el puesto de director, porque decían, ya no te aguantamos más, estamos hasta las narices de ti. Y es que Owen no escribió, Roberto Owen no tiene ningún tratado de pedagogía. Roberto Owen, su obra la vemos en la práctica, en los relatos que nos han llegado de lo que allí creó. Y se ve claramente que el mal llamado profesor Rayo no sabe quién es Roberto Owen, en modo alguno. Y nos dice que, o nos da a entender que es que, o debe entender él, ¿no? Yo creo que lo entiende él, que es que Roberto Owen escribió algún libro pedagógico sobre la educación en el futuro, y en este libro pedagógico nos habría indicado cómo iba a ser la educación en el futuro, pero lógicamente este socialismo utópico, este gilipollas que escribía tonterías sobre la educación, como escriben en general todos estos socialistas utópicos y todos estos rojos, pues nada, no se da cuenta de que él ha recibido esa educación, y que esa educación es la que se imparte actualmente. Y por eso cuando Marx nos dice que con Roberto Owen podemos ver en detalle la educación del futuro, ¿qué es lo que está diciendo exactamente? Lo que nos está diciendo es que la podemos ver en realidad. ¿Qué significa hay detalle? Bueno, pues si tú tienes una casa, pues puedes hacer los planos de la casa. O puedes hacer un plano más grande. Dice, mira, pues para más detalle te hago una maqueta en 3 dimensiones. Pues te hago una maqueta más grande. Pues te hago una maqueta más grande. Dice, bueno, ya te voy a hacer una maqueta con tal detalle que te voy a hacer el edificio 1 a 1, a tamaño real. Y te lo voy a hacer exactamente con los mismos materiales con los que tiene que hacerse el edificio. Dice, bueno, esta ya es unos planos de un detalle absoluto y total. Si es que me has hecho el edificio exactamente igual que tiene que quedar el edificio, con los mismos materiales, con los mismos procedimientos. Es que los dos edificios van a ser exactamente iguales, del mismo tamaño y todo exactamente igual. Cuando Marx dice que del sistema fabril, como podemos ver en detalle en la obra de Roberto Owen, lo que nos está diciendo es del sistema de producción en masa, del sistema de producción en continuo, del sistema de producción en serie que creó Robert Owen, podemos ver en la práctica, no en detalle en su obra, que es que haya hecho una obra pedagógica muy detallada. Si Roberto Owen no escribió nada más que algunas cosas secundarias de pedagogía y educación en otros textos que trataban de otras cosas, y hay que buscar en esos textos la poca obra pedagógica que dejó por escrito, pero nos dejó en detalle, nos dejó en la práctica cómo debía ser esa educación. ¿Y cómo es esa educación? Es la educación actual, pero tenemos que tener en cuenta cómo era la situación en aquellos tiempos, cómo era la educación antes de que llegara Owen. Un siglo es un periodo muy largo, pero podríamos dividir en el siglo XIX las tendencias educativas en dos grupos. Podríamos hacer una división que fuera los que están a favor de que los niños vayan al colegio y los que están en contra de que los niños vayan al colegio. Esto hoy en día nos puede parecer asombroso, pero esto no era así. Por ejemplo, Marx y Engels nos comentan en el Manifiesto Comunista: pero decís que queremos abolir los vínculos familiares más íntimos, suplantando la educación familiar por la social. Claro, esto era algo muy novedoso. La gente decía, pero qué barbaridad, eso de que todos los niños ahí juntos,
mezclados con un tío ahí con una vara o con una palmeta, pegando a todos los niños continuamente para que se estén quietos, diciendo, ¡so demonios! Que me vais a volver loco. No, los niños por allí brincando, en uno que llora, el otro que se quiere escapar. Eso era la escuela que había entonces. Cuando vemos, por ejemplo, las actas de Inglaterra, que es uno de los sitios más avanzados en este sentido, nos encontramos con escuelas que son una sala de 5 por 7 metros, y eso es la escuela, 5 por 7 metros, 7 por 5, 35. O sea, si quieres cagar o mear, pues al Prado, y si quieren jugar, pues a la calle, y ya está, eso es la escuela. Una sala de 5 por 7 metros, con un maestro que difícilmente sabe leer y escribir, un maestro al que le preguntan los inspectores cosas del tipo, ¿qué nivel de formación tiene usted? Y dice, bueno, en general superior al de mis alumnos, o maestras que nos encontramos casos en estas actas de los inspectores fabriles en las que dice firman normalmente con una X porque tienen mucha dificultad para leer y escribir. Cuando se les pregunta cosas, dicen, es evidente que no tienen nivel para ser señorita, profesora, ni siquiera de niños pequeños. Cuando escribe su nombre lo escribe con falta de ortografía, lo escribe cada vez de una manera distinta. Bueno, esta era la escuela. O sea, quienes se oponían a la escuela no decían algo tan ilógico, pero Marx y Engels decían que sí, que los niños tenían que ir a la escuela. Y aquí tenemos otro texto del Manifiesto Comunista en el que dicen, esas declamaciones burguesas sobre la familia y la educación, sobre la intimidad de las relaciones entre padres e hijos, son tanto más repugnantes cuanto más se desgarran los lazos familiares de los proletarios debido a la gran industria, que va convirtiendo a los hijos en simples mercancías y en meros instrumentos de trabajo. Claro, decían, no, la familia, la educación tiene que darse en la intimidad, los niños tienen que ser educados en la intimidad de la familia. Y aquellos que defendían que no, que debía ser mediante instituciones educativas, eran gente muy avanzada. Hoy en día nos puede parecer gente estúpida, idiota, la que puede llevar a su hijo al colegio y no lo lleva al colegio. Pero tengamos en cuenta que durante la primera parte del siglo XIX no se conocen los microbios, no se conocen los microorganismos. Entonces las escuelas son un auténtico problema de salud. Yo me he cogido un libro de Francisco Ferrer y Guardia, su único libro, que se titula La Escuela Moderna. Para los que sean americanos principalmente y no le conozcan, fue un pedagogo español, creó un conjunto de escuelas que se llamaban la Escuela Moderna y fue asesinado por el ejército español en un juicio sumario en el que era evidentísimo que era inocente, que no tenía que ver nada con los hechos que se juzgaban sobre hechos de la Semana Trágica, y fue fusilado en 1909. Le podían haber matado a la vuelta de una esquina, pero bueno, le asesinaron en un consejo de guerra. Y en su libro La Escuela Moderna, que está escrito después de 1900, entre 1900 y 1909, que es su muerte, cuando ya se han descubierto los microbios, cuando ya todo está mucho más avanzado, cuando los higienistas están continuamente haciendo campaña por todos los países desarrollados, dice Francisco Ferrer y Guardia: me ha conmovido hondamente el desconsuelo de un padre cuando ha perdido a su hijo por efecto de una enfermedad que contrajo en la escuela. Es que mandar al hijo a la escuela era arriesgarte a que se muriera. O el mismo Francisco Ferrer y Guardia, en su mismo libro, dice: sé de muchos padres que, mal de su grado, han tenido que renunciar a la instrucción de sus hijos en la escuela porque en ella enfermaban a cada paso. Y claro, empieza a explicarte todo lo que había y empieza con tuberculosis, difteria, tosferina, sarampión, escarlatina. Bueno, la lista de enfermedades infantiles que se adquieren en las escuelas es casi inacabable. El que te venga con tiña o con sarna es prácticamente un mal menor. Las pulgas y los piojos, pues nada, no tienen gran importancia. Pensemos que en 1900, ya muertos Marx y Engels, en España, en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, la gente adinerada mandaba a sus hijos al campo porque las ciudades eran muy insanas.
¿no? Y allí en el campo pues contrataban un profesor para que les diera clase y vivieran en el campo. En la ciudad no habrían ido a la escuela, también habrían tenido un profesor particular, un profesor normalmente de la familia, estas familias adineradas. Pues si esto pasaba en 1900, no nos pensemos que los que estaban en contra de las escuelas eran unos idiotas reaccionarios, no, es que las escuelas no eran como son actualmente. Pero volvamos a Owen. Según nos ha revelado asombrosamente el mal llamado profesor Rayo, Marx, por una parte, estaba a favor del trabajo infantil, de que los niños trabajaran. Y por otra parte, está a favor del sistema fabril de Roberto Owen. Bueno, pues ha de deducirse en buena lógica que es que Roberto Owen estaba a favor de que los niños trabajaran. No tiene sentido que Marx, por una parte, esté a favor de que los niños trabajen, tal como se nos acaba de revelar después de casi siglo y medio de haberse escrito este texto, y por otra parte, que Roberto Owen no esté a favor de que los niños trabajen. Pues vamos a ver qué opina Roberto Owen sobre el hecho de que los niños trabajen. Y para ello vamos a cogernos una obra de Owen que no es una obra sobre pedagogía, que no escribió ninguna, pero sí que podemos coger otras obras, por ejemplo esta, Observaciones sobre el efecto del sistema fabril, destinado muy respetuosamente a los legisladores británicos. Es de 1815, aunque creo que hay una segunda edición posiblemente mejorada y preparada por Owen 2 años después, en 1817. Y en esta obra Owen ve el problema de los sistemas fabriles e indica algunas consideraciones para los legisladores británicos a fin de intentar reparar los problemas gravísimos sociales que está creando. ¿Y qué dice Owen? Pues dirá Owen que está a favor del trabajo infantil, supongo yo. Pues vamos a ver, dice, no hace más de 30 años, o sea, quiere decir que no hace más de, por eso he puesto ahí la fecha, 1775, no hace más de 30 años, incluso las familias más pobres consideraban que los 14 años era la edad mínima para que sus hijos tomasen un empleo regular. Y estaban en lo cierto, porque para ese periodo de sus vidas habían adquirido por el juego y el ejercicio al aire libre la base de una constitución sana y robusta, y si no todos estaban iniciados en el aprendizaje de los libros, se les había enseñado el conocimiento mucho más útil de la vida doméstica. ¿Qué está diciendo Owen en este texto? Primero, que incluso los niños más pobres, bajo ningún concepto en otros tiempos se consideraba que pudieran empezar a hacer algún trabajo, a trabajar regularmente, antes de los 14 años. Entonces no entendemos por qué Marx dice que él sigue a Owen, porque Owen está en contra del trabajo infantil. Y dice que hasta esa edad los niños y las niñas no deben trabajar porque tienen que jugar, porque tienen que estar al aire libre, porque tienen que tener una constitución sana y robusta. Yo propongo, diría Owen, que vayan a la escuela y que hagan el aprendizaje mediante los libros. En otros tiempos no se hacía mediante los libros, esto moderno que hemos inventado del colegio y de la escuela ni siquiera existía. Bueno, pero habían aprendido porque sus padres, de forma privada, de forma personalizada, les habían enseñado las cosas más elementales de la vida doméstica. Normalmente las madres, las tareas femeninas para las niñas, y normalmente los padres, las tareas masculinas para los niños. Aquí el mal llamado profesor Rayo se encuentra con un problema, porque si Marx dice que él sigue el sistema educativo de Owen y nos asegura que Marx defendía el trabajo infantil, Marx es un poco imbécil diciéndonos
que él sigue el trabajo de Owen cuando Owen estaba, como hemos visto en este texto, en contra del trabajo infantil. Aquí hay una contradicción en el texto de Marx. O está a favor del trabajo infantil o está a favor de Owen, porque Owen hemos visto que está en contra del trabajo infantil y de una forma absoluta, y que pretende además que en este texto que los legisladores británicos prohíban el trabajo infantil, por lo menos hasta un cierto nivel. Yo lo que le recomendaría al profesor Rayo, para también injuriar a Roberto Owen, para también hacerle decir lo que no dice, es que haga algo parecido a lo que hace con Marx. O sea, puede tergiversar la obra de Roberto Owen de una forma parecida. Yo le recomiendo que lo haga de la siguiente manera, que diga, sí, en ese texto Roberto Owen dice que hace algún tiempo, no más de 30 años, incluso las familias más pobres decían que sus hijos no mandaban a sus hijos a trabajar hasta los 14 años, y tenía razón. Pero Owen está a favor del trabajo infantil, y se puede hacer la misma trampa que él hace en el vídeo con Marx, que es que cuando Marx indica un trabajo mínimo legal para intentar resolver la situación, llega a la conclusión que es que Marx defiende esa fecha, esa edad. Vamos a ver este otro texto de Owen en Una nueva visión de la sociedad, y este le puede venir muy bien al mal llamado profesor Rayo para también injuriar, denigrar a Roberto Owen, al grandísimo Roberto Owen. Dice así Roberto Owen: sería mucho mejor para los niños, sus padres y la sociedad que los primeros no comiencen a trabajar hasta que alcancen la edad de 12 años, cuando su educación podría haber terminado y sus cuerpos estarían ya capacitados para soportar la fatiga y los esfuerzos que se exigen. Luego podría decirnos ya perfectamente el mal llamado que es evidente que Roberto Owen está a favor de que los niños trabajen, porque aquí lo dice claramente: a la edad de 12 años. Los niños sería conveniente que no trabajaran, pero sí ya a partir de la edad de 12 años. Podía hacer exactamente la misma trampa que hace con Marx, cuando Marx dice una edad mínima legal para que los niños empiecen a trabajar. Él le atribuye que es que Marx dice que deben empezar a trabajar a esa edad. Pues con Owen podría hacer lo mismo. Cuando Owen propone que por lo menos que no empiecen a trabajar hasta los 12 años, debería decir: Owen estaba a favor de que los niños trabajaran a partir de los 12 años, pero puede incluso utilizar mejor para injuriarle y para depravarle, ¿no? Y para agredirle y para manchar la memoria de alguien que fue grandísimo pero que está muerto y no puede defenderse. Puede, en el primer texto que hemos utilizado, también tergiversarlo para decir que Owen también estaba a favor de que los niños trabajasen. Y lo puede hacer de la siguiente manera: en las observaciones que manda y que pide a los legisladores británicos que las tengan en cuenta para defender a los niños, dice: segundo, impedir que los niños sean empleados en molinos de maquinaria hasta que cumplan 10 años, o que sean empleados más de 6 horas diarias hasta que cumplan los 12 años. Pues ya está demostrado, Owen está a favor de que los niños empiecen a trabajar a los 10 años. Sería la misma tergiversación que ha hecho con Marx. Marx, cuando propone unas fechas para que los niños empiecen a trabajar como fechas mínimas, legales, dada la situación, dice: bueno, con esto ya mejoraríamos. El mal llamado profesor Rayo injuria a Marx, mancha su memoria, diciendo que es que Marx defiende que empiecen a trabajar en esa fecha. Podría también aprovechar y hacer lo mismo con Owen y decir que Owen está a favor de que los niños trabajen a partir de los 10 años. O en el tercer punto de estas observaciones dice Owen que los niños de cualquier sexo no serán admitidos en ninguna fábrica después de un tiempo por determinar, hasta que puedan leer y escribir de manera útil, aprender las primeras 4 reglas de la aritmética, y que las niñas sean igualmente competentes para coser sus prendas de vestir comunes. Así que, ¿qué nos podría decir el mal llamado profesor Rayo? Owen también estaba a favor de que los niños trabajaran, por el mismo procedimiento de distorsión que utilizó con Marx.
Owen dice de que hasta que no sepan leer, escribir y sepan las 4 reglas, no deben empezar a trabajar. Luego, un niño adelantado que con 6, 7, 8 años ya sabe leer, ya sabe escribir, ya conoce las 4 reglas, Owen dice que ya no hay ningún problema, que puede empezar, incluso que debe empezar a trabajar. Pero, evidentemente, no se sostiene. Si Marx dice que él sostiene el sistema de Owen, que él defiende el sistema de Owen, eso quiere decir que está de acuerdo con Owen. Y hemos visto claramente que Owen está en contra del trabajo infantil, que dice ni en las peores situaciones deben empezar a trabajar antes de los 14 años. Y esto era así hasta este momento en que ha llegado este sistema fabril, que ha llegado la máquina de vapor y los niños han empezado a trabajar de forma totalmente inadecuada. Y propone a los legisladores que por lo menos pongan unos límites que, si no son los adecuados, por lo menos mejorarán la lamentable situación de los niños. Podría tranquilamente tergiversarlo, exactamente igual que tergiversa Marx, echar la mierda sobre la memoria de Owens al que no le llega ni a la suela de los zapatos, porque mira, mal llamado, tú a Roberto Owen, al grandísimo Roberto Owen, no le llegas ni a la suela de los zapatos. Así de claro, que Roberto Owen fue no solo un gran socialista utópico, sino que fue el mayor empresario de su tiempo y un hombre que hizo una enorme fortuna. A lo mejor eso te reconcilia un poco con Owen. Digo lo de empresario, lo de fortuna, lo de socialista, evidentemente no. Pues después de haber visto, de haber estudiado, de haber comprendido cuál es el sistema educativo de Robert Owen, podemos entender muchísimo mejor el párrafo de Marx en El Capital. Porque Marx dice que él sigue a Robert Owen, que él está a favor del sistema de Robert Owen. Y hemos visto que el mismo Robert Owen nos dice que él está totalmente en contra del trabajo infantil. Y de hecho Robert Owen luchó toda su vida contra el trabajo infantil. Pues vamos a ver qué es lo que verdaderamente dice Marx en El Capital y no la tergiversación, no ese retorcimiento torticero que hace el mal llamado de la obra de Marx, que durante siglo y medio hemos estado leyendo El Capital y hasta que él no nos lo desveló, no supimos que este texto significa algo totalmente distinto de lo que pensábamos. Vamos a ver exactamente lo que significa este texto, voy a traducirlo directamente del alemán. Y para eso ahí tenemos el texto arriba en alemán y abajo en castellano, y marcadas en negrita algunas palabras clave para que se pueda entender. Y entonces, ¿qué nos dice? Aus dem Fabriksystem, o sea, desde el sistema de producción en masa, desde el sistema de producción en serie, desde ese sistema de producción que ya no es un sistema de producción artesanal, ¿no? Como se puede ver en la práctica en el sistema educativo de Robert Owen. ¿Por qué? Porque Robert Owen en Mühlhäuser creó ese sistema productivo de la educación en masa, en serie, con planes de estudio, con niños que estudian todos juntos en la escuela y que van superando con los años las diversas materias que corresponden a cada año y a cada momento. Bien, pues desde el sistema de producción en masa, como se puede ver en la práctica en el sistema educativo de Robert Owen, surgió el germen de la educación del futuro. ¿De qué el futuro? De hoy en día. Hoy en día todo el mundo prácticamente funciona por el sistema de Owen, que ya se está quedando anticuado después de 2 siglos, pero ha sido un auténtico exitazo. El mal llamado, que no se entera de nada, que a mí me da la impresión que no sabía ni quién era Robert Owen cuando grabó el vídeo, se deduce que se piensa que es que la obra de Robert Owen es una obra teórica, que Robert Owen ha escrito con gran detalle cómo será la educación en el socialismo. Pero no es así. Si Robert Owen es un capitalista, es un gran capitalista, Robert Owen desarrolló la educación en el capitalismo y la puso en práctica. Y nos la enseñó en práctica. Y entonces, de esta práctica surgió el germen de la educación del futuro, de esa de la que el mal llamado pues no ha tenido gran aprovechamiento, pero no es culpa de Roberto Owen. Sin lugar a dudas, no es culpa de Roberto Owen este mal aprovechamiento por parte de este alumno. ¿Y cuáles son las 3 cosas que se tienen que estudiar,
¿Qué tienen que estudiar los niños, los adolescentes, los jóvenes en la educación del futuro? Tienen que estudiar tres cosas. Tienen que estudiar el Productive Arbeit, el trabajo productivo. Tienen que estudiar los oficios. O sea, tienen que haber una formación profesional. O sea, combinará la formación profesional, el aprendizaje de los oficios, con Unterricht, la instrucción general, la culturización general y Gymnastik, o sea, la gimnasia, una educación física. Son las tres cosas que se tienen que aprender en la escuela. Una formación profesional, una culturización o una educación general y luego una educación física o gimnástica. Para todos los niños mayores de cierta edad. No solo como un método de aumentar la producción social. ¿Cómo se aumenta la producción social? Haciendo trabajar a los niños, nos dirá el mal llamado. Hombre, por Dios, o sea, es que ¿qué se puede aumentar? ¿Hasta qué medida se puede aumentar la producción social haciendo trabajar a los niños? No, la producción social se aumenta con una buena formación profesional. Se aumenta teniendo buenos profesionales, gente que conozca verdaderamente los oficios, que sepa lo que está haciendo. Esa es la forma de aumentar la producción, con buenos profesionales. Profesionales que no empiezan simplemente de aprendiz con un maestro de gremio, sino que van a unas escuelas donde hay unos profesores dedicados exclusivamente a enseñar esas profesiones y a enseñarlas muy bien. Pero no solamente tiene el hombre que aprender a trabajar, no, tiene que haber una educación que es integral, y esa educación integral incluye una culturización general e incluye una educación física para todos los niños mayores de cierta edad. Y gracias a esa formación profesional vamos a tener un aumento de la producción y gracias a esa educación física y mental vamos a conseguir personas completamente desarrolladas de mucho mejor nivel. Esto es evidentísimamente lo que dice Marx, y lo dice evidentísimamente porque dice que está siguiendo a Owen, y ese es el pensamiento de Owen. Y todo aquel que ha leído El Capital hasta ahora y que ha leído este párrafo, y sobre todo en los tiempos de Marx la gente conocía muy bien quién era Owen y su obra, entendían perfectísimamente lo que está diciendo Marx, que tiene que haber una educación, que esa educación tiene que ser en colegios, en escuelas, en institutos, en instituciones de enseñanza, que no se puede seguir con la educación en la familia, que no se puede seguir con la educación en los talleres gremiales, que hay que aprender los oficios en instituciones destinadas a la educación profesional y que no deben ser solo instituciones para la educación profesional, que entonces nos saldrían unos auténticos borricos, nos saldríamos una gente que solo sabe hacer su oficio y que no sabe ni pensar, sino que necesitamos además personas cultas, personas sanas, personas fuertes. Eso es lo que necesita la sociedad. Y eso es lo que dice Marx, por mucho que lo intente tergiversar el mal llamado. Una vez que tú entiendes el pensamiento de Owen, es evidente que lo que dice Marx es eso. Marx, a día de hoy, está muerto. Y por eso el mal llamado aprovecha para injuriarle y para insultarle, porque no se puede defender por sí mismo. Pero hemos visto que en la obra de Owen se defiende perfectamente, porque él dice que él sigue a Owen y hemos visto lo que dice Owen. Pero el mal llamado tiene otro problema, además de Owen, y es que El Capital, del que ha sacado este texto, no es solo obra de Marx. El Capital tiene dos autores, en verdad, porque si Marx, nada más terminar El Capital, se hubiese incendiado su casa, el manuscrito se hubiese perdido y él hubiese muerto, no nos cabe la más mínima duda de que Engels habría escrito El Capital. Y lo habría escrito con toda facilidad, porque con todas las discusiones que tuvieron, con todo lo que hablaron sobre el asunto, con la enorme cantidad de cartas que estuvieron mandándose uno al otro continuamente, a lo largo de... Engels vivía en Manchester, Marx vivía en Londres, prácticamente un día escribía uno, al día siguiente escribía otro, lo que tardaba en llegar la carta. Y en estas cartas pues se ve la diferencia tremenda
que hay, por ejemplo, en espíritu entre Marx y el mal llamado. El mal llamado es alguien que intenta, por todos los medios, si es necesario, mintiendo tal como estamos viendo, mantener sus posiciones. Mientras que Marx es un auténtico buscador de la verdad. No le da igual lo que sea, él lo que le asusta es que lo que diga no sea verdad. Y hay una carta interesantísima que le responde a Engels y le dice a Engels, no me cuentes esto, tú mándame ejemplos porque yo no puedo conseguir ejemplos, pero tú que estás allí en la fábrica, que estás trabajando, que tienes una empresa, mándame los ejemplos, creo que es de la relación con los bancos. Dice, mándame un montón de ejemplos, yo luego los analizo, llego a mis conclusiones y luego a ver si los dos hemos llegado a las mismas conclusiones. No me vale simplemente con que tú, que tengo total confianza en ti, me digas una cosa. Yo quiero corroborar que efectivamente eso es así. Pues Engels podía haber escrito perfectamente El Capital, aunque este se hubiese quemado. De hecho, un poco pasó con el nacimiento de la familia, la propiedad privada y el Estado, que lo iba a escribir Marx, no llegó a escribirlo, pero ya habían trabajado ambos juntos y el que lo escribe es Engels. Bueno, pues tiene un problema el mal llamado, y es que Engels, que es coautor en verdad del Capital, en el Anti-Düring nos habla de cuál es la posición suya como coautor del Capital con respecto al trabajo infantil. Y nos dice lo siguiente: todos los movimientos sociales, todos los progresos reales conseguidos en Inglaterra en interés de los trabajadores se enlazan con el nombre de Owen. En 1919, tras 5 años de esfuerzos, consiguió que se dictara la ley de limitación del trabajo de las mujeres y los niños en las fábricas. Claro, posiblemente el mal llamado nos hará el mismo trileo. El mismo trileo que nos ha hecho con Marx nos lo puede hacer con Owen. Va a decirnos posiblemente que ya sí, en este texto se dice que Owen consiguió la limitación del trabajo de los niños, pero si consiguió la limitación del trabajo de los niños es que no estaba en contra del trabajo de los niños. Estaba en cuenta, sí, de que se limitara, sí, de que estuviera regulado, pero no estaba en contra, porque si no, no se habría dedicado a la limitación del trabajo de los niños. El mismo trileo que nos hace con Marx. Podría hacérnoslo. Yo le doy ideas para que pueda mentir mejor y así tenga que trabajar menos. Pero es que en el Anti-Düring se habla también de la educación, sobre todo al final del libro, y se dicen cosas muy interesantes al respecto, cosas que demuestran qué es lo que verdaderamente Marx y Engels dicen en el Capital, porque Engels es en verdad un coautor de El Capital. ¿Qué es el Anti-Düring? Pues esto es interesante explicarlo. Eugenio Düring escribió un sistema socialista utópico, creó una auténtica secta que le seguía, y Engels se dedicó a criticar tremendamente la obra de Anti-Düring. Lo hace en unos 30 artículos que se fueron publicando en una revista, en donde critica los 3 libros del socialismo de Düring. Y en esta revista, al unir todos los artículos aparecidos en esta revista, se crea el Anti-Düring, un libro que es muy interesante. Cuando le dicen a Engels, ya ha pasado algún tiempo, que lo van a reeditar, dice, ¿para qué lo van a reeditar? Si ya no el Düring ya nadie le sigue, si esto está absolutamente acabado, si ha sido un aburrimiento de 1000 demonios hacer el Anti-Düring, y no se había dado cuenta la maravilla que había hecho, porque había conseguido poner todo el sistema marxista mediante ejemplos y tirando la obra de Düring, y además de una forma muy humorística, porque se ríe continuamente de Düring. Por eso el Anti-Düring es una obra extremadamente interesante. Y en el Anti-Düring Engels se va a oponer al sistema. En el último de todos los capítulos, en el último de estos artículos periodísticos, Engels se va a oponer a Düring en su sistema educativo y nos va a explicar cuál es su sistema educativo, cuál es el sistema educativo que defiende no solo él, sino que también defiende Marx. Engels critica durísimamente o con gran dureza el sistema educativo de Düring, pero en algunas cosas está de acuerdo con él. Por ejemplo, vemos que los dos están de acuerdo en que
todos los niños, todos los adolescentes deben recibir una educación primaria, una educación secundaria y que no deben trabajar, sino que su trabajo es formarse en instituciones adecuadas para ello, en colegios, en escuelas, en institutos o el nombre que le queramos, o gymnasiums, como dirían los alemanes, o el nombre que le queramos dar. Ahí no hay ningún problema. Aunque no lo indica exactamente, se deduciría de la parte de familia, no de la parte de educación, que Düring está a favor de que los niños y niñas estudien hasta los 17 años, porque él habla de derecho romano, se basa en el derecho romano y dice que hasta los 17 años estarán unidos al padre y a partir de los 17 años ya se desligan de él, con lo cual se entiende que pueden empezar a trabajar, aunque no lo dice exactamente. Pero en lo que Engels y Düring chocan totalmente es en el plan de estudios. Engels es una persona owenista. Él defiende un plan de estudios basado en los 3 puntos de Owen: formación profesional, culturización general y educación física. No es esto lo que defiende Düring. Düring, la educación física, la gimnasia, no quiere saber nada de ella, absolutamente nada. En cuanto a la educación general, bueno, van a tener dificultades. Y en cuanto a la formación profesional, Engels le va a decir que no, que está equivocado, que eso no es una formación profesional. Porque claro, ¿qué es lo que va a suceder en este sistema? Pues que la gente va a entrar a trabajar muy tarde porque están estudiando. Y esto se ve claramente en este texto de El Anti-Düring. Dice Engels: supongamos que el joven ciudadano del futuro, tras superar todos los cursos escolares, se encuentra ya tan basado en sí mismo que puede buscar mujer. O dicho en otras palabras, Düring supone que van a estar mucho tiempo en el colegio, van a estar tanto tiempo en el colegio, en el instituto, van a estar tanto tiempo estudiando, que cuando ya por fin terminen, pues ya será momento de empezar a trabajar, de buscar mujer o marido y de casarse. Es evidente que los dos están de acuerdo en que ni los niños ni los adolescentes deben trabajar. Pero el problema es, y cuando a esta edad se termina la formación, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? Y entonces lo que le dice Engels a Düring es que con esos planes de estudio que él propone, la gente sale sin oficio, la gente no tiene trabajo, tendrá una cultura general válida, pero no tendrá trabajo. Y esto, claro, es un auténtico problema. Engels le dice: mire, sus planes de estudio son malos, pero bueno, podrían valer en la parte de la cultura general. Usted se come el latín, se come el griego, porque son lenguas muertas que ya no sirven para nada y el pasado está. Se come las lenguas modernas, ni van a aprender francés, ni van a aprender inglés, y se van a vivir en la estrechez de miras del provincianismo alemán actual. Es triste cómo va esto. Además, el señor Düring, como se ha cargado la religión de un plumazo, el señor Düring dice que en la sociedad socialista la estupidez, la superstición están de más. Y dice, bueno, saldrá el señor Düring al balcón, dirá que ya está bien de chamanes clericales, que se acabó todo esto. Y ¿qué pasa, dice Engels, en el caso de que nos quede una pequeña cantidad de creyentes? A esta pequeña cantidad de creyentes, ¿qué va a hacer? ¿Los va a fusilar? ¿Los va a echar fuera de la sociedad socialista a no sabemos dónde? Habrá que darles alguna formación religiosa. La biología del señor Düring es un auténtico desastre, es una biología absolutamente descriptiva. Es que ya Darwin ha publicado la evolución de las especies. Tenemos que hacer una biología dialéctica, una biología en movimiento, una biología en evolución, ¿no? Sabemos que los animales nunca son iguales a sí mismos, sabemos que las especies nunca son iguales a sí mismos. Habrá que dar una nueva biología. Le va criticando todas estas cosas. Y al final del todo, al final ya de la crítica que le hace a todo su plan de estudios, hay este texto que, para lo que estamos viendo y para el significado de ese texto de Marx, es interesantísimo. Porque dice Engels: el señor Düring ha oído algo de eso, de que en la sociedad socialista el trabajo y la educación van unidos. O sea, que la gente se educa para el trabajo, para asegurar una formación técnica multilateral
y un fundamento práctico de la instrucción científica. O sea, nosotros lo que vamos a hacer en estas instituciones es una formación técnica multilateral. Habrá gente que sean fontaneros, habrá otros que sean carpinteros, habrá otros que sean albañiles, habrá diversos oficios y se aprenderán en estas instituciones, ¿no? Y será el fundamento práctico de la instrucción científica. No se aprende matemáticas para aprender matemáticas. Esas matemáticas habrá que aplicarlas a la vida diaria para poder hacer por lo menos sumas de dinero y cosas así. Y sigue diciéndole en su crítica Engels a Düring: como hemos visto, la vieja división del trabajo sigue subsistiendo en lo esencial en la futura producción duranguiana, porque él ha hecho antes la explicación de cómo va a ser la producción de la sociedad socialista del futuro y nos ha explicado cómo va. Dice Engels, bueno, por lo menos en esa sociedad del futuro que él nos describe seguirá habiendo oficios, seguirá habiendo una división del trabajo y esos oficios habrá que aprenderlos, pero hay un problema. Dice, si todo el mundo va a estudiar lo mismo y van a salir con esa edad, no van a saber oficio alguno, es lo que le viene a decir Engels. Y sigue, esta formación escolar técnica carece de toda ulterior aplicación práctica. Usted enseña química, física, matemáticas, biología, gramática. Dice, pero esto no tiene una aplicación práctica en los trabajos, van a salir sin tener oficio alguno, es lo que le está diciendo a Düring. De toda relevancia para la producción, y no puede ser sino un fin en sí misma. O sea, aprenden matemáticas para saber matemáticas y asunto concluido. Esto luego no se plasma en nada, aprenderán física, ¿vale? Pero esa física en muchos oficios será extremadamente útil. Dice, no, es la formación. Por la formación, al sistema de Düring le faltan dos de las patas del sistema de Owen. Le falta la formación profesional, que no aparece por ninguna parte, ni siquiera ha dejado una asignatura de formación profesional, ¿no? Y por otra parte, le falta la educación física, que dice que sustituirá a la gimnasia, de la cual no quiere oír hablar nuestro radical revolucionador. En resumidas cuentas, lo que está aquí discutiéndose es que Engels está a favor del sistema de Owen con sus tres partes, mientras que Düring lo que hace es, dice, esto es una educación prusiana cuartelera en la primaria, un poco mejorada, e incluso un empeoramiento del sistema prusiano de bachillerato para los adolescentes. Esto, le dice Engels, no da para más. Al final de la parte de la educación, cuando Engels ya está terminando de criticar el sistema educativo de Düring, le dice Engels a Düring, en el anti-Düring: toda esa vacua charlatanería sin contenido ni fundamento resulta lamentable cuando se la compara con el pasaje del Capital, páginas tal a tal, en la edición alemana que él tuviera, en el que Marx desarrolla la tesis de ¿qué? ¿Y qué tesis desarrolla Marx, curiosamente? ¿Cuál es esa tesis que va a ponerle Engels a Düring? Esta de aquí. Le copia exactamente el texto de El Capital que el mal llamado ha distorsionado. Y se ve claramente que está diciendo lo que Engels ha defendido, porque qué tonto es Engels, caramba. Engels, pese a ser coautor del Capital, no se entera de lo que dice el Capital. Pena que haya fallecido, porque si siguiera vivo se podría enterar, gracias al mal llamado profesor Rayo, que está equivocado, que ese párrafo no significa lo que Engels cree que significa. No. Engels le dice a Düring, mire, señor Düring, usted ha dicho todas estas cosas que no son más que una mera charlatanería. Pues mire, señor Düring, fíjese qué bien expone Marx lo que yo le acabo de decir en el párrafo anterior que acabamos de ver, justo anterior de este. Y evidentemente aquí vuelve a decir en Marx lo mismo que decía Engels en el anti-Düring, que dice
Desde el sistema de producción en masa, como se puede ver en la práctica del sistema educativo de Robert Owen, surgió el germen de la educación del futuro. Y esa educación del futuro, según Engels, y tal como la entiende Engels, que es coautor del Capital, el tonto de Engels no se ha enterado de lo que dice el Capital, menos mal que el mal llamado profesor Rayo está aquí para corregirle y para decirnos lo que verdaderamente dice. Se cree que dice que la educación del futuro combinará las tres cosas que él ha dicho que debe combinar en el anti-Düring. La formación profesional, que le dice a Düring, usted ha oído algo de que en el socialismo la educación tendrá formación profesional, pero permítame que le diga que está totalmente ausente de sus planes de estudio, ¿no? Porque tendrán que aprender el Productive Arbeit. No está diciendo que trabajen en las fábricas y que trabajando en las fábricas se creen, se formen como personas. No, está diciendo que vayan a instituciones de enseñanza, tal como hemos visto, y que allí estudien los oficios. Esos oficios que el señor Düring dice que sí, que los aprenden, pero dice del estudio, del análisis de sus planes de estudio, no se encuentra esto. Y luego tenemos una instrucción general, que el señor Düring es lo único que pone, porque no hay nada más, pero es una instrucción general, una culturización general muy deficiente, sin idiomas, anticuada, prusiana, cuartelera, que no le gusta absolutamente nada a Engels, que propone otra instrucción general distinta. Y luego, por último, está la educación física, la educación gimnástica, de la que el señor Düring, ese gran revolucionador social, nos dice Engels que no quiere saber nada. Pero qué imbécil es Engels. ¿Cómo se le ocurre a Engels que no sabe alemán? Porque yo no sé alemán, Engels no sabe alemán, Düring no sabe alemán, los duranguianos no saben alemán. Aquí el único que parece saber alemán es el mal llamado profesor Rayo. Pero alguien se cree que si esto dijera, si esto verdaderamente, si este texto en alemán dijera lo que dice el mal llamado profesor Rayo que dice, ¿alguien puede creer que Engels lo habría puesto ahí? Que habría sido tan tonto de ponerlo. Y si hubiese sido tan tonto de ponerlo, Düring y los durangianos, esa secta que creó, no se le habían echado encima como lobos. Si Engels pone que los niños deben trabajar en todo momento, es que se le echan encima, se le echa absolutamente toda la secta de Düring y su propio partido y sus propios partidarios. ¿Alguien se cree que puede publicar en una revista de gran tirada, que puede luego publicarlo en libro, lo que ha puesto, y que a la gente le va a entusiasmar el leer que los niños deben trabajar desde el primer momento y que deben compatibilizar el trabajo con la educación general y la educación física? Evidentemente ahí no puede decir eso. Mira, mal llamado, se puede engañar a mucha gente, pero es imposible engañar siempre a todos. Al final siempre sale uno que te dice la verdad. Cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta que ahí no puede poner eso, por mucho que tú lo tergiverses, por mucho que lo intentes torticeramente torcer, no pone eso, y no pone eso claramente, porque si Engels pone eso como ejemplo de lo que él acaba de decir en el anti-Düring, y ahí no pusiera eso que acaba de decir en el anti-Düring, pues se le habrían echado todos encima. Pero todos hasta ahora, especialmente todos los que no sabemos alemán, y especialmente otros muchos que saben alemán muchísimo mejor que yo, hemos entendido lo mismo, hemos entendido lo que ha entendido Engels y lo que ha entendido todo el mundo durante siglo y medio, hasta que has venido tú a decirnos que mediante una traducción, una retraducción torticera, interesada del inglés, ahí no pone lo que pone. Ahí pone lo que pone y es evidente que lo pone, porque si no pusiera eso, las consecuencias habrían sido muy distintas en el siglo XIX. Edcarius era un marxista alemán que vivía en ese momento en Londres y que ayudaba a Marx en la confección de los papeles y de los documentos de la Internacional. Por ello podía acudir a las reuniones del Consejo Provisional de la Internacional, donde se reunían 12, 15, como mucho 20 personas. Y
tenemos la enorme suerte de que tenía un libro de actas, un cuaderno, un libro de notas, donde él iba anotando cosas allí a vuela pluma que pasaban. Son anotaciones muy sucintas de muchas horas de reunión, que él toma notas que apenas ocupan una página, pero que nos ayuda extraordinariamente a saber lo que pasó allí en estas reuniones, porque no tenemos otra fuente. Y sabemos, gracias a las notas de Ezcarius, que el Consejo Provisional de la Internacional, de la Primera Internacional, se reunió 2 veces para tratar el tema de la educación. Y en la segunda reunión, Ezcarius comienza a escribir sus notas indicando lo siguiente. El ciudadano Marx indicó: ha habido unanimidad en ciertos puntos. O sea, en la reunión anterior, del día anterior, o de la semana anterior más bien, ha habido unanimidad en ciertos puntos. ¿Y cuál es la unanimidad principal? Dice Marx: el debate ha comenzado con la propuesta de reafirmar la resolución de Ginebra. En el Congreso de Ginebra se había tomado una resolución y se dice que sí, que esa resolución hay que reafirmarla, resolución sobre la educación y el trabajo infantil, porque tengamos en cuenta que los niños trabajaban y en el mejor de los casos, en los países en los que estaba regulado el trabajo infantil, los niños se pagaban la escuela. Tú ibas a trabajar y el primer día que ibas a trabajar era el primer día que ibas a la escuela. El empleador estaba obligado a pagar al maestro para que te enseñara. Entonces, en ese Congreso de Ginebra se exigió que la educación intelectual se combinara con el trabajo corporal, con la gimnasia y la formación tecnológica. No se ha dicho nada en contra de eso. Y en consecuencia es lógico seguir defendiendo esta postura. ¿Y qué postura es esta? Pues la postura es la siguiente. Todos los socialistas, salvo quizá Düring y su secta de seguidores, que yo sepa no hay ninguno otros, que no defendieran el sistema de Owen. El sistema de Owen, que en cierta medida sí que también lo defiende Düring, porque él defiende que los niños y niñas, todos los niños, todos los adolescentes, deben ir a la escuela, deben ir al colegio. La forma esta de educación en la familia está totalmente superada, ya estamos en el siglo XIX. La forma de aprender los oficios, entrando como aprendiz de un maestro en un gremio, está absolutamente superada. Hay que enseñar los oficios en instituciones de formación profesional. Pero claro, hay un problema, y es que para que los niños puedan ir al colegio tienen que trabajar. Y esto en los países más avanzados, porque hay países en los que no hay ninguna regulación del trabajo infantil. Es totalmente libre, o sea, totalmente esclavo. Esa es libertad para unos, esclavitud para otros. Estas son las libertades, estos son los derechos individuales de explotación que defiende el mal llamado y en general los economicistas, que otorgan derechos de propiedad y de explotación a unos y quitan derechos quitan derechos y libertades comunales, nos quitan derechos y libertades comunales a otros. Luego, desgraciadamente, aquí hay algo no deseado, hay algo que no se desea, que es el trabajo corporal. Pero desgraciadamente ese trabajo corporal es necesario. Si no hay trabajo corporal, no hay las otras 3 cosas. Pero cuando uno lo ve, entiende perfectamente el texto de Marx en El Capital. Marx está hablando de una educación intelectual, de una gimnasia y de una formación tecnológica. El trabajo corporal es un invitado no deseado. En la Internacional se ha visto el problema y ha habido, Marx es uno de los que abogan porque haya una educación pública y gratuita. Pero esto no es posible porque los anarquistas se niegan totalmente a pactar con el Estado. Dicen que bajo ningún concepto quieren
legitimar al poder del Estado, que cuando más te acerques al poder más te enmierdas, y no quieren. Los prudonianos, en una situación o con un pensamiento parecido, también se niegan, dicen que no, porque además dicen, pero vamos a ver, ¿de dónde va a salir el dinero para esa escuela pública si nos lo van a cobrar a nosotros? Va a ser impuesto a los trabajadores. Dice, pues mejor que el Estado nos cobre impuestos para pagar la escuela a nuestros niños, es que directamente el empleador le coja el dinero al niño y le pague la escuela, con lo que los prudonianos también están en contra de una escuela estatal y de una escuela pública y gratuita. Y tenemos, por último, a los lasallanos. Los lasallanos también se oponen, son muy fuertes en Alemania e indican que el único país del mundo de alguna importancia, no hay algún cantón suizo, hay algún sitio en Estados Unidos, pero el único país del mundo que tiene una educación pública y gratuita es Prusia. No toda Alemania, Prusia, todavía no se ha producido la unificación alemana. Y que la educación prusiana es lamentable, es solo, si no recuerdo mal, para niños de 6 a 9 años y es solo para varones. Las niñas no van a la escuela. Las niñas, ¿para qué van a ir a la escuela si no van a ir al ejército? Porque es una educación totalmente cuartelera, es una educación pensada para que luego esos niños sean militares, para que sean soldados. Y en consecuencia no están de acuerdo. Problema que tenemos, pues claro, que se nos cuela el trabajo corporal. El niño tiene que pagarse su propia formación. El niño tiene que pagarse su escuela. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay mayor sordo que el que no quiere oír. Cuando uno ve esto se da cuenta perfectamente, cuando uno lee a Ezcarius, cuando uno lee los documentos de la Internacional, entiende perfectamente el pensamiento de Marx y de la inmensa mayoría de los pensadores obreros del momento. Todos están a favor del sistema de Owen, salvo situaciones muy escasas, muy contadas, en las que no están totalmente a favor del sistema de Owen, porque en parte lo están. Pero este sistema de Owen evidentemente no es posible. No queda más remedio que el niño se pague la escuela. Y por eso tenemos ahí un invitado no deseado, que es el trabajo del niño. Los niños no deberían trabajar, salvo muy principalmente estudiando. El estudiar, el formarse, ese sí que es el trabajo de los niños. Pero el mal llamado no lo quiere ver, se le pasa por delante de las narices. Este texto, yo creo que es que cualquiera que se haya podido equivocar al leer el texto del Capital, al ver esto dice, oye, me da la impresión de que Marx aquí no está diciendo lo que yo creo que dice, pero ya digo que quien no quiere ver es el peor ciego posible. Y nos queda el cuarto texto con el que el mal llamado intenta desvirtuar el pensamiento de Marx sobre el trabajo infantil y que no es de Marx. Son unas directivas que eleva el Consejo General Provisional de la Internacional intentando unificar las luchas obreras en todos los países. Y en la parte cuarta, en el punto cuarto, trata el trabajo de los niños y los jóvenes de ambos sexos y da unas directivas de cómo considera que se debe abordar el tema para que se intente abordar de esta forma en todos los países. El leerlo tardas nada, 2, 3, 4 minutos, entra en una cara. Si lo pones con letra muy grande, a lo mejor 2, pero de ahí no pasa. Y en este texto se defiende continuamente, indica continuamente el Consejo General Provisional de la Internacional que bajo ningún concepto se debe permitir que las leyes permitan que un niño trabaje si no va al colegio. Debe ser obligatorio, por ahí deben ir las luchas obreras, conseguir que todos, absolutamente todos los niños que trabajen, vayan al colegio, pagándoselo ellos normalmente o de otra forma en casos excepcionales como el de Prusia, algunos sitios en Suiza de Estados Unidos, etcétera. Pero que todos los niños tienen que ir al colegio y en ese todos los niños se incluye también los niños que se les contrata para labores, digamos, no capitalistas. Por ejemplo, los niños que trabajan en el servicio doméstico. Era muy normal que las familias ricas contrataran niñas de limpiadoras, de niñeras,
y para otras labores que entonces eran total y exclusivamente femeninas. Dice, evidentemente las niñas que trabajan en el servicio doméstico, por ejemplo, también por ley tienen que ir al colegio. La Internacional les dice claramente a todos los delegados, a todas sus secciones en el mundo, que intenten que se promulgan leyes para que todo niño que vaya a trabajar deba ir necesariamente al colegio, y si no hay otro procedimiento, que se lo tenga que pagar legalmente su empleador, de tal manera que se van a combinar dos cosas: el trabajo productivo, pero ese trabajo productivo a lo que debe llevar es a la formación, a que los niños puedan estudiar. Y entonces, claro, indica claramente el Consejo Provisional de la Internacional. ¿Qué entendemos por educación? Porque claro, decimos, todo niño que trabaje debe educarse. ¿Qué entendemos por educación? Dice, bueno, pues si trabaja tiene que recibir estas tres cosas. Estas tres cosas son la educación. Una educación intelectual, una formación cultural. Dice, una educación física, ¿no? Como la que se hace con las tablas de gimnasia, como la que se hace en los cuarteles, parecida a este tipo. Una educación gimnástica. Y por último, una formación profesional. Vemos que el niño trabajando se paga el aprendizaje de un oficio que se supone todavía no sabe o no sabe suficientemente. El adolescente trabajando debe pagarse un oficio. Nosotros lo que le decimos, lo que recomendamos a todas las secciones de la Internacional, a todas las asociaciones obreras del mundo de todo tipo, partidos, sindicatos o lo que sean, es que exijan legalmente, que luchen legalmente para conseguir que todo niño que trabaje, que todo adolescente que trabaje, lo haga educándose. Sería de desear que se educara sin trabajar, pero claro, el mundo es como es y no como nos gustaría que fuese. Desgraciadamente tenemos lo que tenemos, vamos a intentar mejorarlo. Y en ese mejorarlo tenemos que conseguir que la educación sea ¿qué? No, en la educación tiene que haber tres cosas: educación intelectual, educación física y formación profesional. Vamos, que si a alguien le pasa este texto por delante, y este texto no me cabe la más mínima duda que lo ha visto y que lo ha leído el mal llamado profesor Rayo, porque se ha leído, eso no me cabe duda, el trocito, el punto 4 de estas directivas, de estas consignas que da la Internacional para sus secciones, intentando defender a los niños y a los jóvenes. Que la misma Internacional dice, ellos no pueden defenderse por sí mismos, la parte más avanzada y más consciente de la clase obrera tiene que luchar por defenderles y tiene que sacar adelante estas cosas. Luego, evidentemente, vemos una cosa clara. En ese párrafo del Capital, que el mal llamado distorsiona, que el mal llamado tuerce para que diga lo que no debe decir, Marx está hablando de seguir el sistema de Owen. El problema es que el sistema de Owen solo se va a poder seguir, en muchos casos por lo menos, si los niños trabajan. Pero es evidente que está citando las tres partes del sistema de Owen, las tres partes del sistema educativo de la Internacional, las tres partes del sistema educativo de la práctica totalidad del movimiento obrero. La formación profesional, el Productive Arbeit, la formación física y la formación intelectual. Eso es lo que verdaderamente está diciendo Marx, pero no hay mayor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aunque le pasen por delante de la cara estos textos en los que yo creo que está clarísimo cuál es el verdadero significado, cuando lo leían en el siglo XIX no tenían ninguna dificultad para entenderlo, pero se ha buscado este texto, aprovechando que ahora en el siglo XXI no está tan claro, para deformarlo, para distorsionarlo, para intentar que Marx diga lo que nunca dijo. Y en todo caso,
Marx debía ser tonto e ignorante o una mezcla de las dos cosas, porque hay que ser muy tonto y muy ignorante para decir yo estoy a favor del trabajo infantil. Los niños deben realizarse como personas trabajando y trabajando a ser posible en una fábrica con máquina de vapor, que estamos en el siglo XIX, y decir además que es que yo estoy en la misma línea que Roberto Owen, porque Roberto Owen nos ha enseñado la educación del futuro y yo estoy a favor de la educación del futuro, esa educación en la que los niños trabajarán. Los niños deben trabajar, y les aseguro que Marx y Engels tenían pero que muy leído a Roberto Owen. Se habían leído absolutamente todo Roberto Owen en su original y se lo habían leído muchas veces, habían analizado y estudiado muchísimo a Roberto Owen, y sobre todo habían estudiado ya de jóvenes por qué Roberto Owen había fracasado, y siempre dirán: cabalgamos sobre hombros de gigantes. Gracias a estos genios del pasado hemos podido llegar a donde hemos podido llegar. Pero insisto, Marx era o un ignorante o un idiota o no se sabe qué, porque Roberto Owen estaba totalmente en contra del trabajo infantil. Y él dice que está, según nos indica el mal llamado profesor Rayo, que nos lo ha desvelado después de siglo y medio de error, ha desvelado a la humanidad que en este párrafo Marx está a favor del trabajo infantil, siguiendo a Roberto Owen. Pero ojo, vamos a ver, ¿pero qué hace Marx? Si aquí Roberto Owen está diciendo todo lo contrario. Marx o se contradice o no se ha enterado al leer a Roberto Owen, pese a que le ha leído un montón de veces, porque dice Roberto Owen: no hace más de 30 años, incluso las familias más pobres consideraban que los 14 años era la edad mínima para que sus hijos tomasen un empleo regular. Y estaban en lo cierto. Pero bueno, Marx, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? O sea, aquí Marx nos va a volver locos. Afortunadamente, el mal llamado nos está explicando que Marx no se entera de nada. Marx dice que está a favor del trabajo infantil y luego el muy imbécil va y dice que está a favor del pensamiento de Owen. Marx, por favor, aclárate porque nos estás haciendo un lío, que gracias a que el mal llamado profesor Rayo nos ha explicado lo que verdaderamente dices en este texto, nos hemos dado cuenta que tienes una contradicción absolutamente ridícula. O eres tonto, o eres un ignorante, o lo que sea. La culpa es de Marx, no del mal llamado. La culpa es de Marx. No, el mal llamado simplemente nos ha desvelado lo que verdaderamente dice Marx. Pero es que el Capital tiene dos autores, y Engels parece ser tan ignorante, tan tonto, ha entendido tan mal el Capital o entra en contradicciones tan ridículas como las de Marx, gracias a que el mal llamado nos las ha revelado. Porque en el Anti-Düring tiene una discusión, no una discusión porque no discuten, solo escribe Engels, pero tiene una refutación del sistema educativo de Düring. Y en esa refutación del sistema educativo de Düring, Engels sigue el sistema de Owen. Düring es uno de los escasísimos socialistas del siglo XIX que no lo sigue en su totalidad, sí que lo sigue en parte porque dice que los niños tienen que ir a la escuela, etc. ¿Y qué le dice Engels en el Anti-Düring a Düring? Pues le dice lo siguiente, que él está a favor del sistema de Owen, ¿no? Y dice: el señor Düring ha oído algo de eso, de que en la sociedad socialista el trabajo y la educación van unidos. Claro, en la sociedad socialista la educación para los trabajos se hace en instituciones destinadas al estudio y al aprendizaje de los oficios. Dice: para asegurar una formación técnica multilateral. Claro, hay aprendizaje de oficios, no todo el mundo aprende lo mismo. Y un fundamento práctico de la instrucción científica. Pero la instrucción científica del señor Düring no tiene ninguna aplicación profesional que se vea. Es simplemente un bachillerato que subsiste en sí mismo. Es un bachillerato en el que no hay formación profesional. Es un bachillerato en el que no se aprende oficio alguno. Sabrán física, sabrán matemática, pero esto es inaplicable a los oficios. Cuando salgan con sus 17 años de estudiar, se van a encontrar con que no tienen oficio alguno. Y el señor Düring dice: sí, saldrán con un oficio, saldrán con una formación técnica multilateral, saldrán sabiendo
cómo producir, y le dice Engels, pues no sé dónde, porque cuando uno repasa su plan de estudio, esto como mucho valdrá como un bachillerato para que entre alguien en la universidad, pero desde luego no para que se ponga a trabajar. Y por supuesto Engels defiende la gimnasia, de la cual no quiere oír hablar nuestro radical revolucionador. ¿Qué le está diciendo entonces a Düring? Que está equivocado en sus planes de estudio, que su instrucción científica es mala y anticuada, y que además no hay formación técnica multilateral por mucho que diga. Aquí los jóvenes salen sin saber oficio alguno, y que además se olvida de la gimnasia, que es importantísima para que haya una educación no solo mental, sino que haya también una educación física. Y el idiota de Engels, el ignorante de Engels, al párrafo siguiente, en el anti-Düring, le dice al señor Düring para sostener esto que le acaba de decir, que es las tres partes del sistema educativo de Owen, las tres partes del sistema educativo reglado según el entender de Engels. Y entonces, para defenderlo, le dice a Düring, pues vamos a ver qué tontería, según el mal llamado, le dice Engels, que aunque es autor o coautor del Capital, tampoco se ha enterado de lo que dice el Capital. Y le dice a Düring, toda esa vacua charlatanería, sin contenido ni fundamento, resulta lamentable cuando se la compara con el pasaje del Capital, en el que Marx desarrolla la tesis de que, y ahí están las comillas, y copia directamente el Capital, copia el texto con el cual el mal llamado intenta desfigurar el pensamiento de Marx, haciéndonos creer que Marx defiende el trabajo infantil, y ahí lo vemos perfectamente traducido. Pero si no significa eso que yo ahí pongo en una traducción perfecta, es que Engels o es un idiota, o es un ignorante, o no ha entendido el Capital, porque ya es imbécil estar defendiendo en el párrafo anterior que los niños, ¿no?, en el germen de la educación del futuro deben estudiar tres cosas: el trabajo productivo, o sea, deben estudiar una formación profesional, deben tener una instrucción general y deben tener una gimnasia. Lo que ha estado defendiendo en el párrafo anterior del anti-Düring frente a Düring. Pero según el mal llamado profesor Rayo, no, Engels también entiende mal el Capital. Engels es coautor del Capital, pero también entiende mal el Capital. Eso no debe entenderse así. Engels no entiende bien lo que dice el Capital. Pero no solo eso, es que ya no es solo que yo no sepa alemán, ya no es que Marx no sepa alemán, ya no es que Engels no sepa alemán, es que Düring tampoco debe saber alemán, porque Düring le tenía que haber respondido, pero qué gilipollez me estás diciendo, en este texto Marx claramente está defendiendo el trabajo infantil, si no consulte usted al mal llamado profesor Rayo, que le sacará de dudas. Pero Düring parece ser que también es un ignorante, no entendía el alemán, los durangianos no entendían el alemán, y durante más de siglo y medio los alemanes que tienen el alemán como lengua nativa tampoco entienden el alemán. Gracias a Dios ha tenido que venir el mal llamado profesor Rayo y mediante una retraducción del inglés explicarnos lo que verdaderamente dice Marx en este texto, porque Marx no se enteró de lo que decía, porque dice esa tontería de que está a favor del sistema de Engels cuando Engels está clarísimamente en contra del trabajo infantil, se pasó toda su vida luchando contra el trabajo infantil. Marx es un ignorante que no sabe lo que dice y que se apoya en algo que no es cierto. Y Engels también es un ignorante, no entiende el Capital, porque le pone como ejemplo de las tres cosas que tienen que estudiar los niños, los adolescentes, los jóvenes, a Düring, un texto del Capital en donde Marx no dice lo que cree Engels que dice que los niños deben trabajar. Afortunadamente, el mal llamado profesor Rayo, después de más de siglo y medio de error, después de que miles, quizá millones de personas hayan leído este texto, nos ha revelado por fin lo que significa. Lo que significa es que Marx estaba a favor del trabajo infantil. Pena
que Engels ya haya muerto y que no le pueda sacar de su error y le pueda explicar lo que verdaderamente significa. Y pena que también Marx haya muerto y no le pueda explicar lo que verdaderamente quiso decir, lo que verdaderamente dijo en el Capital, porque Marx es un idiota que no entiende el Capital. El Capital, el que lo entiende verdaderamente bien, es el mal llamado profesor Rayo con sus magníficos conocimientos de la lengua alemana. Bueno, pues gracias a la retraducción del inglés del mal llamado, por fin hemos podido entender bien este párrafo del Capital y en el fondo también este párrafo del Antiduri. Vamos a ver exactamente lo que significa según el mal llamado profesor Rayo. Dice del sistema fabril, o sea, del sistema de producción en fábricas. Aquí él no entiende que esto signifique del sistema de producción en serie, del sistema de producción en masa, de ese sistema en el que se hace un modelo y luego se reproduce en serie. Dice, no, del sistema fabril, como podemos ver en detalle en la obra de Roberto Owen. Owen era un socialista utópico que aquí cita aprobatoriamente Marx, ¿entiende? Brota el germen de la educación del futuro, nos dice el mal llamado. Y nos damos cuenta de que no sabe quién es Roberto Owen. El grandísimo Roberto Owen, el mal llamado, no sabe quién es. Y además entiende de que la obra de Roberto Owen es una obra escrita, que Roberto Owen ha dejado escrito con gran detalle en su obra escrita cómo será la educación del futuro, cuando se pueda aplicar esa educación magnífica que él ha generado, esa educación del futuro que se aplicará ¿dónde? En el socialismo. O sea, dentro de algún tiempo, cuando ya llegue el socialismo, este tal Roberto Owen, que es un socialista utópico en el que aquí Marx cita aprobatoriamente, dice, pues ha dejado ya escrita en su obra, por escrito en sus tomos pedagógicos, en detalle, con gran detalle, deben ser muchos tomos pedagógicos los que escribió Roberto Owen, que no escribió nada de pedagogía, cómo será la educación del futuro. Es decir, nos dice el mal llamado, que en las fábricas encontramos el germen de la educación del futuro. Y es que lo que nos intenta hacer creer es que Roberto Owen y Marx, y Carlos Marx, lo que quieren es que la gente se eduque trabajando en las fábricas, no mediante escuelas que reproducen el sistema de producción en serie de las fábricas. No, que los niños se eduquen trabajando en aquellas fábricas del siglo XIX, llenas de hollines, llenas de vapores, absolutamente nocivas para la salud. Y sigue diciendo el mal llamado en su explicación de este texto, que gracias a Dios nos ha sacado de nuestro error después de tanto tiempo, que es de la educación que trascenderá a la que hoy reciben los niños. Yo creo, no queda muy claro, pero yo creo que es que se piensa que él no ha recibido, o sea, él ni sospecha que él ha recibido la educación de Roberto Owen. Él ha recibido la educación de Roberto Owen. Y tiene Marx toda la razón al decir que Roberto Owen ha puesto el germen de la educación del futuro, del que el futuro, del hoy, si Roberto Owen había hecho esa educación no para el socialismo del mañana, si esa educación ya existía hace más de 200 años, si ya en New Landmark él la implantó, no en detalle, en la práctica, mal llamado, en la práctica la implantó en New Landmark. Y de aquellas escuelas de New Landmark se han generado prácticamente toda la educación que tenemos hoy en día. Todos los sistemas educativos derivan de aquellos sistemas educativos que creó en la práctica el grandísimo Roberto Owen, al que tú no le llegas ni a la suela de los zapatos. De esa educación del futuro, nos dice el mal llamado, que combinará para todos los niños, a partir de cierta edad, ¿el qué? El trabajo productivo con la educación y la gimnasia. O sea, no entiende lo que dicen Marx y lo que dice Owen, o más bien sí que lo entiende, es que no lo hemos entendido los demás hasta ahora. Él sí que lo entiende. Nos dicen que deben aprender tres cosas: el trabajo productivo, o sea, la formación profesional, el Productive Arbeit, ¿no? La educación y la gimnasia. No es eso lo que dice Marx ni lo que dice Owen. Él nos ha desvelado que hasta ahora habíamos entendido mal este texto. Lo que dice es que la educación se debe realizar trabajando en las fábricas, dentro del sistema fabril. Los niños, mediante el trabajo productivo, se forman como personas. Y eso que Roberto Owen
fue un auténtico enemigo del trabajo infantil. Luchó toda su vida contra el trabajo infantil, en todas partes. Pero, bueno, el mal llamado, no sé, esto nos lo tendrá que explicar él, si es que Marx no ha leído bien a Owen, si es que Owen está equivocado, si es que puede tergiversar a Owen de forma parecida como hacía con Marx, de tal manera que cuando Owen dice los niños no deberían trabajar a partir de tantos años, dice, estaba a favor de que trabajaran ya a partir de esa edad, ¿no? Y entonces nos dice que los niños deben realizar el trabajo productivo, no aprender el trabajo productivo, sino realizar trabajo productivo que se combina con la educación y la gimnasia. No solo como un método de acrecentar la producción social, es que pues ya son cutres, Owen y Marx, ya son cutres que pretenden acrecentar la producción social no teniendo buenos profesionales, no teniendo gente que verdaderamente sabe los oficios, que sabe cómo producir de forma eficiente, sino que los dos son tan cutres, tan rastreros, tan gilipollas, que pretenden acrecentar la producción social haciendo que trabajen los niños. Ojo a la estupidez. Pero es que además no es solo eso, sino que como ese trabajo productivo, esa educación dentro del sistema fabril, no entendido como la escuela, sino como el trabajar en la fábrica, los niños, es el único método para la producción de hombres desarrollados. O sea, los hombres desarrollados se producen trabajando los niños y las niñas desde que pueden, y solamente trabajando desde que pueden, ¿no?, se forman verdaderamente como personas, y de manera omnifacética. Esto nos lo tendrá que explicar también en su retraducción qué significa esto, porque claro, no se sabe si es omnifacética como personas, omnifacética en los oficios, pero bueno, no importa, aquí está claro. El mal llamado nos ha demostrado que durante más de siglo y medio hemos estado equivocados, que Marx defiende el trabajo infantil. Lo que defiende Roberto Owen no nos queda tan claro, nos necesitará hacer otra aberración de las suyas para explicarnos cuál era el verdadero pensamiento de Roberto Owen, que ya no llevamos equivocándonos con el siglo y medio, sino ya 2 siglos. Pero si alguno de ustedes tiene dudas de que esta es verdaderamente lo que dice, por favor, véanse el vídeo, véanse esta parte y véanse la totalidad de ese vídeo vomitivo, asqueroso, que ha generado sobre mentiras, sobre adulteraciones, sobre tergiversaciones acerca de Marx y del trabajo infantil. Y en todo caso, ahora mismo les reproduzco cómo él explica, cómo lee ese texto del Capital de Marx. Ya lo hemos puesto al principio, pero ahora, después de todo lo que hemos visto, observen al pollo en cuestión. Observen de qué ralea, de qué mala ralea es el sujeto en cuestión. Saquen ustedes por sí mismos sus propias conclusiones, no me hagan caso a mí. Después de todo lo que hemos visto, escuchen ustedes al mal llamado profesor Rayo y saquen ustedes por sí mismos sus propias conclusiones. Del sistema fabril, como podemos ver en detalle en la obra de Robert Owen, Owen era un socialista utópico, que aquí cita aprobatoriamente, del sistema fabril brota el germen de la educación del futuro. Es decir, que en las fábricas encontramos el germen de la educación del futuro, de la educación que trascenderá a la que hoy reciben los niños. Esa educación del futuro combinará para todos los niños, a partir de cierta edad, el trabajo productivo con la educación y la gimnasia, no solo como método para acrecentar la producción social, sino como único método para la producción de hombres desarrollados de manera omnifacética. Pues nada, habló Rayo y punto y pelota. Ya tenemos clarísimo, después de esta magnífica retraducción del inglés, lo que significa este texto. Yo creo que a partir de ahora nadie en la humanidad va a tener la más mínima duda del verdadero significado de este texto, que hasta ahora no habíamos entendido bien. Y no lo habíamos entendido por culpa de Engels, porque Engels, el muy ignorante, pese a ser coautor del Capital, no lo había entendido. Gracias a Dios ha habido quien nos lo ha explicado. Y Marx parece ser que tampoco había entendido nada y que tampoco se enteraba de lo que escribía, porque claro, qué tonto es Marx diciendo que él está a favor del trabajo infantil y diciendo al mismo tiempo que está a favor del sistema de Roberto Owen.
Owen. Yo creo que a partir de este momento ya todo o casi todo para la humanidad está clarísimo. Quizá lo único que nos queda todavía por saber es hasta dónde en sus afirmaciones llega, por una parte, la ignorancia del mal llamado profesor Rayo y por otra parte su mala fe y su deseo de engañar, o por lo menos esa cualidad de ser el ciego más ciego porque no quiere ver y aunque le pasan los textos por delante no se da cuenta de nada, y ser el mayor sordo del mundo porque no quiere oír. Ya le puedes decir lo que le digas, que nada, que no hay forma. Esta es la situación. Afortunadamente la humanidad ya sabe la verdad sobre este texto, nos podemos dormir tranquilos. Marx era un defensor del trabajo infantil, Engels pues suponemos que también, Owen nos lo tendrá que aclarar y bueno, pues ya nos irá aclarando otras cosas al respecto. Pero lo que sí que queda una cosa clara, mira mal llamado, y te la digo clarísimamente y te lo digo a la cara, mira mal llamado, es que tú a Marx no le llegas ni a la suela de los zapatos. Tú con estas chorradas que haces, con estas tergiversaciones, ¿qué te crees? Tú a Marx, a un genio del pensamiento como Marx, no le llegas ni a la suela de los zapatos. Y tú a Engels no le llegas ni a la suela de los zapatos. Sobre todo a Engels no le llegas ni a la suela de los zapatos. Y ya no digamos al grandísimo Roberto Owen. Si ahora mismo me dijeran, ¿tú qué preferirías? ¿Haber estado con Roberto Owen los 30 años en que dirigió New Landmark, siendo su segundo, estando con él, o haber estado con Marx allí viéndole en la biblioteca en Londres, en sus trabajos? Y yo digo, yo me voy con Roberto Owen, pero es que no tengo que pensarlo dos veces. Y tú a Roberto Owen, mal llamado, tú a Roberto Owen no le llegas ni a la suela de los zapatos. Y si su sistema educativo ha sido un desastre contigo, que no sabes ni quién es Roberto Owen, o por lo menos no lo sabías y en este vídeo lo hemos visto, que no tenías ni puta idea, que estudias económicas, que estudias historia económica y no sabes quién es Roberto Owen, que creo que queda claro en el vídeo. ¿Y para qué necesitas tu historia? ¿Y para qué necesitas tu historia económica? Si tú sabes una economía absoluta, eterna, inmutable, perfecta, invariable, porque las verdades auténticas no son las verdades que varían, no son las verdades dialécticas, son las verdades absolutas, eternas e inmutables, esas chorradas que nos pontificas en tus vídeos y en tus textos. Pues tú a Owen no le llegas ni a la altura de los zapatos. Y si su sistema educativo ha sido un fracaso contigo, pues no es culpa de Owen. ¿Qué le vamos a hacer? Porque lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. Y te lo repito, tú a Roberto Owen no le llegas ni a la suela de los zapatos.